Padre, esa debe de ser, mi Dios, nuestra actitud en todo tiempo. Señor, de adorarte a ti, oh Señor, en todo momento, en toda hora, en todo instante. Oh Padre mío, nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre, debe, oh mi Dios, estar continuamente en nuestros labios, Padre. De donde, oh Padre Santo, nosotros te exaltemos, te glorifiquemos y te demos, Padre Santo, a ti y solamente a ti la honra, la gloria y la adoración. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estar este día en este lugar. Gracias, Padre, por darnos la bendición y la oportunidad, Señor, de adorarte, glorificarte, de sacarnos, Padre mío, de las tinieblas a la luz admirable, de traernos, Padre mío, a ti, Señor, a tu presencia, hacernos, mi Dios, tus hijos, a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Ahora, Señor, en tu palabra y a través de ella, háblanos este día, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor los bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. ¿Listos para Cristo? Siempre tiene que ser así, hermanos. Recuerden que ese es nuestro lema. Listos para Cristo. Listos para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como ustedes saben, este fin de semana largo, mañana es el día laboral, se celebra aquí en los Estados Unidos y en Canadá, así es de que mañana yo voy a estar de vacaciones. Gloria a Dios por eso. Y yo sé que muchos de ustedes quizá también, y muchos de los que no pudieron llegar ese día también están de vacaciones, porque se fueron a celebrar, ¿no? el fin de semana largo. Y gloria a Dios por ello, ¿no? Así es de que vamos igual también a seguir nosotros sirviendo a Dios. Este día estamos en la palabra de Dios, en el libro de Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 es donde estamos el día de hoy. Hoy vamos a mirar de los versículos 11 al versículo 24. Es donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios este día. Así es de que abran sus Biblias ahí en Gálatas capítulo 1 de los versículos 11 al 24. Ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Que literalmente cada versículo, cada pasaje bíblico lo proyectamos en las pantallas. Bueno, les voy a decir, la proyección de las pantallas no es para ustedes los que están aquí presentes. La proyección de las pantallas es para los que nos están mirando a través de los medios de comunicación. Porque muchos de ellos quizá estén de vacaciones y no tengan una Biblia. Y queremos que nos sigan a través de la Biblia, ¿no es verdad? Lo más importante para nosotros es la palabra de Dios. Así es de que para los que están acá en casa, saquen su Biblia, denle la vuelta a las hojas de la Biblia, busquen los pasajes que se mencionan para que ustedes vayan practicando, hermanos, el manejo de la palabra de Dios, el manejo de las Escrituras. Es muy importante saber dónde están los libros, es muy importante saber los pasajes, llegar ahí. Así, cuando digan, vamos a Éxodo capítulo 15, inmediatamente en fracción de segundos ustedes estén en Éxodo capítulo 15. No porque está proyectado en las pantallas, sino porque ustedes lo abrieron en su Biblia. ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, ahí quería llegar. Ahora vamos a Gálatas capítulo 1 de los versículos 11 al 24. El tema de hoy, hermanos, mi conducta en otro tiempo. Mi conducta en otro tiempo. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué, hermanos, es interesante? Porque, gústenos o no nos guste, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un pasado y antes de venir a Cristo éramos otras personas, muy distintas a lo que somos el día de hoy. En otros tiempos, cuando nosotros caminábamos en la oscuridad, continuamente nos estábamos cayendo. ¿Por qué? Porque no mirábamos a dónde íbamos. Cometíamos error tras error. Ofendíamos una y otra vez y muchas veces en pensamiento incluso quitábamos la vida a muchas personas. Y ahí es de donde el apóstol Pablo el día de hoy deriva su mensaje. Mi conducta en otro tiempo.
Aunque él era una persona sumamente apegada a la ley de Dios, aunque era un hombre que conocía la palabra de Dios a su perfección, no necesariamente quería decir que tenía una relación personal con Dios. Y ese es un punto, hermanos, clave y específico en el cual nosotros debemos meditar. Debemos meditar en el hecho de que, somos una librería andando, que literalmente nos la sabemos de todas a través de la palabra de Dios, pero ¿qué hay de una relación íntima y personal con nuestro Señor y Salvador? Y es ahí, hermanos, el punto. ¿Por qué? Porque para el apóstol Pablo la conducta de un hombre nos dice quién es el hombre. Nos dice quién era el hombre. Nos habla acerca de qué manera vivía el hombre, de qué manera se conducía el hombre, cuáles eran los pensamientos del hombre, cuál era el sentimiento del individuo, o sea, cuál era el estilo de vida que vivía. ¿Cuál fue tu conducta antes de Cristo? No levantes la mano ni tampoco me des tu testimonio. No me hace falta. Solamente quiero, para énfasis, para poder enfocarnos en el tema que vamos a tocar el día de hoy, quiero que medites un poquito en lo que tú eras antes de venir a Cristo y lo que eres ahora en Cristo Jesús. ¿Qué decía la gente de ti? ¿Y qué dice la gente de ti el día de hoy? Aquellos que te conocieron cuando eras una revolución. Aquellos que te conocieron cuando estabas en todas las fiestas que se daban en el pueblo. Aquellos que te conocieron cuando tenías una boca que cuando la abrías salía fuego de ella. Aquellos que te conocieron que cuando te juntabas con ellos era el que movía el ambiente, el que hacía que todos aquellos que no estaban haciendo nada hicieran algo porque tú proponías hacer algo diferente. O sea, ¿cuál es la respuesta? O sea, ¿cuál es el comentario de ellos acerca de ti el día de hoy? Si ellos te miran a ti, te van a mirar a ti y van a decir que te conduces de la misma manera que te conducías anteriormente o que eres una persona diferente. Que eres una persona diferente. Por ello, hermanos, el tema de hoy. Porque el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de quién él era y quién es ahora. Y qué fue lo que Dios hizo en él y de qué manera Dios obró en su vida. Y de qué manera Dios alcanzó su corazón. El primer punto que vamos a tocar el día de hoy es mensaje de Dios y no de hombre. Mensaje de Dios y no de hombre. Muchas veces y en muchas ocasiones hemos sido partícipes de eventos tales en los cuales podemos ver claramente la mano del hombre, la conducta del hombre, el mensaje del hombre, lo establecido por el hombre y lo que el hombre dice que se haga es lo que se hace en esas clases de reuniones. Por muchos años yo fui parte de este movimiento. Yo ya les he compartido anteriormente, yo no toqué una Biblia hasta que no tuve 21 años. A la edad de 21 años, por primera vez, las Sagradas Escrituras fueron puestas en mis manos. Por primera vez, a la edad de 21 años. Antes de ello, antes de yo conocer la palabra de Dios, me consideraba una persona sumamente religiosa. Sumamente religiosa. A mí se me inculcó el catolicismo de tal manera que para mí un cristiano era una persona que no tenía esperanza en su vida. Me enseñaron a odiarlos. Me enseñaron a odiar todo lo que es el ambiente o el ámbito cristianismo. De tal forma que cerca de mi casa había una iglesia cristiana y mi pasatiempo favorito era ir a tirarles piedras al techo.
porque tenían láminas de zinc, o sea, láminas de metal. Y cuando una piedra cae en una lámina de metal, el estruendo que hace es como si cayera un rayo ahí en ese lugar. Ese era mi pasatiempo favorito. Me hablaban a mí acerca de lo que es el ambiente del cristianismo, y para mí literalmente era como enfurecerme, o sea, causar ira en mí. Por ello es que sé perfectamente, me relaciono con lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar este día. Me relaciono con las palabras que vamos a estar estudiando a través de estos versículos este día y cómo a mí el Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras, a través del Espíritu Santo, el Señor hizo una obra pero tan especial, tan hermosa en mi vida, que el día de hoy trato de llevar el mismo mensaje que veo en las Sagradas Escrituras a otros, para que ellos puedan ver a Cristo Jesús a través de mis acciones, a través de mis palabras y a través de lo que yo hago en esta tierra. Perfecto no soy. Yo creo que ninguno de nosotros lo somos. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás, sigo. ¿Hacia dónde? Hacia la meta, hacia el supremo llamamiento que tengo en Cristo Jesús. Por ello el mensaje de Dios y no de hombre es muy importante para nosotros. Porque cuando el mensaje viene de Dios, el mensaje cambia la vida del individuo. Porque es inspirado por Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en el versículo 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues si yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Pablo dice, yo no fui alcanzado por ningún apóstol. Yo no fui alcanzado por ningún apóstol. Incluso, ¿sabes qué? Mi pasatiempo favorito era perseguir a los cristianos. Porque el mensaje de los cristianos no me llegaba. Las palabras de ellos no me motivaban. Lo que ellos decían a mi vida, lo que yo les escuchaba a ellos decir, para mí en sí no significaba nada. Absolutamente nada. Nada significaba. Pero Pablo no fue evangelizado, hermanos, por ningún hombre. Pablo fue evangelizado por Jesús mismo. Por Jesús mismo. O sea, Pablo cuando a él se le habló el evangelio, cuando a él se le habló acerca del plan de Dios, lo que Dios tenía para su vida, fue Jesús mismo que descendió del cielo. Jesús mismo que le habló a él y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí es donde Pablo dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién me habla? ¿Dónde estás? No te veo. Él entendió él que el evangelio de los hombres muchas veces no tiene el enfoque, no tiene el mensaje, no tiene las palabras, el poder que necesitan los hombres para poder ser ¿qué? Para poder ser transformados por la palabra de Dios. Por ello dice él, el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Contrastando el evangelio de los hombres que habían evangelizado, que estaban evangelizando las iglesias de Galacia, el evangelio del apóstol Pablo y el evangelio que enseñaban aquellos hombres que llegaron
a traer un evangelio diferente, podemos ver claramente que el apóstol Pablo está defendiendo su causa y está diciendo a estas iglesias: lo que ustedes están escuchando, las palabras que os están llegando a vuestros oídos y ustedes están poniendo atención, no son palabras de Dios, son palabras de hombre. Son palabras de hombre. Y las palabras que yo os compartí a ustedes, las palabras que yo os traje a ustedes, lo que ustedes escucharon de mis labios, lo que salió de mi boca, no fue algo que yo aprendí del apóstol Pedro, ni que aprendí de Andrés, ni de Juan, ni de Jacob. No, fue inspiración divina, algo que Dios mismo me dio para ustedes, la iglesia. Lo que yo recibí. Hermanos, los hombres pueden tener muchas cosas maravillosas que enseñarnos, pero la revelación de Dios tiene todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. La Escritura dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! ¡Qué glorioso mensaje! Como todas las cosas, dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, todo lo que necesitamos nosotros para vivir de una manera piadosa. Todo lo que necesitamos nosotros para tener un corazón contrito y humillado. Todo lo que necesitamos nosotros, hermanos, para poder amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. ¿Está en quién? Está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo reveló a través de su gloria y excelencia. Jesús lo reveló a través de su gloria y excelencia a la humanidad. Por ello, ahora más que nunca el mundo no necesita los buenos consejos y la sabiduría del hombre. Lo que necesita es una revelación de Dios. Lo que necesita el mundo, hermanos, no es escuchar sabiduría humana. Lo que el mundo necesita es escuchar la palabra de Dios, el mensaje, las buenas nuevas de salvación, los mandamientos, los decretos, los estatutos, la ley de Dios. Todo lo que el Señor nos ha dejado establecido para poderle conocer y llegar a la plenitud de ser un hombre enteramente preparado para toda buena obra, para la gloria y honra de Dios. Vuelvo a enfatizar. El apóstol Pablo vuelve a repetir. Yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. A mí, ¿sabes quién me evangelizó? Mi suegro. O me convertía o me divorciaba, una de dos. No, pero la verdad que, aunque fue un poquito fuerte de carácter en su manera de enseñar, en su manera de presentarme el evangelio, era justo lo que yo necesitaba. Hermanos, yo necesitaba que alguien me hablase la verdad. Muchas veces tratamos de ¿qué? Muchas veces tratamos de hablar a las personas de una manera sensible. Oh, no quiero herir sus sentimientos. Oh, no quiero que porque lo que yo les diga les vaya a alejar y se me vaya a perder la oportunidad de volverles a ministrar la palabra de Dios. Bueno, mira, ¿sabes qué? Si no hablas tú con la verdad, cuando se te presenta la oportunidad, quizá nunca más vuelvas a tener otra oportunidad con esa persona.
Hablarles de una manera dócil, de una manera sensible, hablarles de una manera amable acerca de la verdad, acerca de la nueva vida que pueden tener en Cristo Jesús, no necesariamente quiere decir que esa persona o esas personas van a regresar a escucharte. Así es de que dales el mensaje como el Espíritu Santo te guía a darlo en ese momento. Hablarlo tal y como es, sin diluirlo ni alterarlo. Darlo exactamente como Dios nos lo ha dejado en su palabra. Pero es muy importante que, hermanos, es muy importante llevar el Evangelio, llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios. Tarde o temprano, hermanos, cada uno de nosotros vamos a comparecer ante Dios y vamos a dar cuentas de las muchas oportunidades que el Señor nos ha dado para compartir el Evangelio, la palabra de Dios. E incluso Pablo nos lo dice en el libro de Romanos capítulo 10, de los versículos 14 al 15. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así es que tenemos que llevar el mensaje, tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Tenemos que ser precisos, no podemos usar de tácticas, ni mucho menos tenemos que usar de hablar a las personas de una manera dócil, simplemente para no herir sus sentimientos. Tú sabes que el no herir sus sentimientos puede causar que terminen en el mismito infierno. Por ello es importante, si solamente tienes una oportunidad de predicar el Evangelio exactamente como el Señor te lo ha enseñado a ti, para que lo puedas compartir y las personas puedan recibir esa revelación divina a través del Espíritu Santo y cambiar sus vidas. Ahora, hay algo importante. No olvides que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, Siempre sirve el propósito para lo cual ha sido enviada. Así es de que si tú das el Evangelio y la persona te rechaza y no recibe el Evangelio y se van a otro lado o se apartan de ti, tú recuerda que lo que tú hiciste fue sembrar una semilla en el corazón de aquella persona, que en el tiempo justo Dios la regará y esa semilla crecerá en el corazón de aquella persona y esa persona vendrá al conocimiento del Evangelio en un dado tiempo en su vida. Pablo no era normal en ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque él tenía una convicción muy fuerte. No solamente tenía una convicción fuerte que cambió su vida, sino que él tenía la seguridad de que estaba sirviendo a Dios. Porque Dios mismo, a través de Jesús, se le reveló a él. Bueno, esto lo encontramos en el libro de Hechos capítulo 9. En Hechos 9, del 1 al 9, nos dice la Escritura que Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, que seguían a Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes de hacer. Ahí está la clave. Y te diré lo que debes de hacer. La clave del mensaje del apóstol Pablo en estos dos versículos que acabamos de leer están en que Jesús le dijo al apóstol Pablo lo que debería de hacer. Lo que debería de hacer. Por ello, él acá en estos versículos nos dice a nosotros, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre. Pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y el apóstol Pablo escuchó claramente de los labios de Jesús, de la boca de Jesús, las palabras, yo te diré lo que tienes que hacer. Y ese es el mensaje que el apóstol Pablo trajo a la iglesia de Galacia. Y es el mensaje por el cual y a través del cual Él está, ¿qué? Él está tratando de convencer a estos hermanos de que no se dejen engañar. De que no se dejen engañar, no se dejen llevar por una enseñanza distinta a la cual el apóstol Pablo les trajo a ellos. Si recuerdas en los versículos anteriores, el mismo apóstol Pablo nos dice en el versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, dice, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra anatema es maldito. Qué interesante. ¿Por qué? Porque el corazón de Pablo, hermanos, era que ellos entendieran que el mensaje que ellos tenían delante de sus ojos, el mensaje que el apóstol Pablo compartió con ellos, fue inspirado por Dios y dado a él para compartir con ellos. Para yo poder llegar a este punto en el cual en estos momentos me encuentro, y poderme parar detrás de este púlpito y poder enseñar a ustedes la palabra de Dios, tuve que pasar a través de mucho entrenamiento. Mucho entrenamiento. Donde nos enseñaron a nosotros tácticas, nos enseñaron hermenéutica, homilética, nos enseñaron a nosotros historia, cultura, lenguas griegas, hebreas y de todos estos otros materiales que nos hacen falta para poder manejar las Sagradas Escrituras, para poder formar un mensaje, para poder hacer un bosquejo y poner puntos y hacer puntos, tocar puntos y llevar a la gente a la palabra de Dios de tal manera que cuando se terminase nuestro mensaje pudiesen ser ellos convencidos de que Dios es el que está hablando. Pero hermanos, tuve que trabajar arduamente para llegar a el lugar donde me encuentro. No así el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue a ningún seminario. El apóstol Pablo, aunque era un seminarista, aunque era el hombre más brillante que había en aquellos entonces, toda la sabiduría que él había adquirido, dice él, la tengo por basura, con tal de conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Qué interesante. ¿Por qué? Porque mira, a través de nuestro estudio de la palabra de Dios, a manera que nos adentramos cada día más y más en las Sagradas Escrituras, nos vamos dando cuenta de qué tan poco o qué poco sabemos de la palabra de Dios y cuánto necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para podernos empapar más y más y más
en el conocimiento de la verdad. Así es de que toda la instrucción dada a mí fue a través de hombres inspirados por el Espíritu Santo para enseñarme a mí. Pero no así el apóstol Pablo. Y es lo que les está diciendo a la iglesia. Pongan atención, les dice a ellos. Todas mis palabras no son palabras que yo las aprendí de Pedro o de ningún otro hombre, sino son palabras que aprendí directamente de Jesús. Lo que nos lleva al segundo punto, que es mi conducta en otro tiempo. Mi conducta en otro tiempo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 13 y 14. Dice en el versículo 13 y 14, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba, dice, a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Sea bueno o sea malo, todo se va a dar a conocer respecto a tu conducta. Todo, absolutamente todo. Por eso dice el apóstol Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. O sea, todos sabían. Todos, absolutamente todos sabían quién era Pablo. Todos habían oído o experimentado la mano de Pablo. El mismo apóstol Pablo no lo dice a nosotros, o la Escritura no lo dice a nosotros en el capítulo 8, versículo 1. En Hechos 8:1 dice, Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Era conocido Pablo? Muy conocido. Todos sabían quién era el apóstol Pablo. En aquel entonces, Saulo. Todos sabían quién era Saulo. Todos sabían quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Sabían perfectamente que era un hombre feroz, un hombre celoso de las costumbres de sus padres. Él ni siquiera dice, yo era celoso de la ley de Moisés. Él no dice, yo era celoso de la palabra de Dios. Él no dice, yo era una persona que amaba servir a Dios. Él mismo lo dijo, no lo dice aquí en esta porción de la Escritura. Dice, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Te das cuenta? O sea, el apóstol Pablo no seguía la ley de Dios, seguía las tradiciones de los hombres. Y eso es lo que muchos de nosotros hicimos en otro tiempo. Seguíamos no a Dios ni la palabra de Dios, sino seguíamos las tradiciones de nuestros padres. Por ello es que el testimonio personal de un convertido es un arma muy poderosa. Hay quienes dicen, bueno, mira, es que mi testimonio, mi conversión es aburrida. ¿Sabes qué? Yo era bueno, nunca he hecho drogas, yo la verdad que no he hecho mal a nadie, yo la verdad que pues no he hecho nada indebido, y no contrastándolo con un drogadicto, con un ladrón, contrastándolo con una persona
que se emborracha, se embriaga continuamente y que pues ellos sí, literalmente cuando se les habló de Cristo, recibieron a Cristo y su cambio fue radical, ¿no? Pero pues lo único que hice fue pues aceptar a Jesús y la verdad que pues sigo siguiendo a Dios. Pero ¿sabes qué? Dios quiere a la persona que no ha vivido una vida difícil, o sea, una vida donde puedas decir tú, bueno, este era malo, ¿no? Y este era bueno. Y pues la verdad que estaba más cerquita de Dios. Ese pues definitivamente estaba en las puertas del infierno, ¿no? Y desde ahí lo sacó el Señor. Pero ¿sabes qué? A todos y todos nosotros necesitamos a Jesús. Seas bueno, seas malo, seas una persona amable, seas una persona tosca, como seas. O sea, todos necesitamos a Jesús. Y tu testimonio es muy importante que todo el mundo lo escuche, sea aburrido o sea radical, como sea. El mundo tiene que escuchar lo que Dios hizo en tu vida. El mundo tiene que saber que tú en un tiempo atrás estabas muerto en delitos y pecados. El mundo tiene que saber que estabas en tinieblas. Y el mundo tiene que saber que Jesús pagó por tus delitos y pecados. Y que te ha sacado de las tinieblas y te ha traído a la luz admirable. Y que ahora sirves al Dios vivo, sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores. El valor de un testimonio personal, hermanos, no se limita a tu experiencia. El testimonio es la obra de Dios en tu vida y lo que Dios ha hecho en tu corazón. Continuando en el versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, wow. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo tenía en sus manos sangre inocente y había hecho blasfemar a muchas personas. Las palabras del apóstol Pablo, pero cuando agradó a Dios, la palabra agradó en griego es eudokeo. Eudokeo significa estar complacido, considerar que algo sea bueno, resaltando la buena disposición y libertad de intención o resolución con respecto a lo que es bueno. Dirás tú, es que Dios vio en Pablo potencial. Y es lo que yo he escuchado muchas veces. Que Dios miró en Pablo potencial. No, ¿sabes qué es lo que Dios miró en Pablo? Un hombre perdido que necesitaba a Cristo. Un hombre perdido que necesitaba a Cristo. Por ello, cuando vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, y hablamos acerca de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, nos habla a nosotros de que seas quien tú seas, hayas hecho lo que hayas hecho, hayas vivido la clase de vida que hayas vivido, Dios se interesa en ti. Dios se interesa en que tú seas salvo. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada el hecho de que te está dando una oportunidad para la vida eterna. Pero yo tuve que hacer mi parte, tú tienes que hacer tu parte. El que no conoce a Cristo tiene que hacer su parte. Todos nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pablo no vino a Jesús simplemente porque Jesús miró en él potencial. Pablo vino a Jesús porque Jesús le agradó salvar a Pablo. Ahora, después de que Pablo fue salvo, Pablo usó su potencial para la gloria de Dios, para el reino de Dios. Usó todas las herramientas que antes había usado para destruir al hombre, ahora las usó para avanzar el reino de Dios aquí en esta tierra. Así es de que
Hay quienes dicen, tengo que limpiar mi manera de vivir, tengo que cambiar para poderme acercar a Dios. Mira, acepta a Jesús en tu corazón, como dice las Sagradas Escrituras, y Él se encarga de limpiar tu vida, cambiar tu vida y transformar tu corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. Así es de que una vez que Pablo siguió a Jesús, su énfasis, hermanos, su énfasis estuvo en lo que Dios había hecho en él, no en lo que él era antes de venir a Dios. Él sabía que Dios lo apartó. ¿Para qué lo apartó? Para su reino. Él sabía que Dios lo llamó. ¿Para qué lo llamó? Para predicar las buenas nuevas de salvación. Él sabía que Jesús se le reveló. ¿Para qué se le reveló? Para que pudiese ver la gloria de Dios. Y lo mismo nos ocurre a nosotros, hermanos. Lo mismo nos ocurre a nosotros. Porque también nosotros, todos nosotros hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre para ser salvos. Todos, por cuanto Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel, Él no dice para este. Oh, tú definitivamente no tienes esperanza, ¿no? Tú eres de mala calaña, no, tú te quedas allá afuera. No, Él dice para todos, en general. A todos nos ha llamado, a todos nos ha apartado, a todos nos ha llamado y a todos nosotros se nos ha revelado el Evangelio a través de Jesús. Ahora, el llamamiento a la salvación fue acompañado por el llamamiento a servir. Cuando él entendió que había sido salvo, dijo, ok, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esa verdad está marcada en cada uno de los hijos de Dios. Dios nos ha llamado, hermanos, para servir en su reino. Y Dios nos ha dotado con dones especiales. Cada uno de nosotros recibió un don cuando recibió a Jesús. Y ese don que nos ha dado el Señor es para usarlo para su reino. Así es de que, ¿cuál es tu don? ¿Y de qué manera lo estás usando para el Señor? Tenemos que usarlo para el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la salvación tiene el propósito de proclamar a Cristo a otros. Por ello el testimonio, ¿no? La gente tiene que ver ¿qué? Tiene que ver en ti a Jesús. Si tú llegas ahora a mi casa y me tocas mi puerta y me dices, mire, vengo acá a ofrecerle un programa de dieta que le va a ayudar a bajar de peso en 3 meses. Este frasquito que yo le ofrezco aquí tiene poderes especiales. Cuando usted se tome las primeras 3 pastillas, automáticamente usted va a comenzar a perder peso y al final de los 3 meses usted va a estar en el peso deseado. Pero tú me estás vendiendo el producto y pesas 200 libras, 300 libras. ¿Por qué no te lo has tomado tú para ver si trabaja en ti primero? Si es lo mismo. ¿Cómo yo te voy a presentar a Jesús? Y voy a vivir una vida desordenada. O sea, que tiene que ver la gente en mí a Jesús para que ellos quieran venir a Jesús. Por ello, el llamamiento, hermano, la salvación tiene el propósito de proclamar a Cristo a otros. Como Pablo, nosotros también somos muy especiales a los ojos de Dios y tenemos el propósito de llevar las buenas nuevas de salvación. Versículo 15. Por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, el apóstol Pablo nos dice acá, le agradó a Dios. Le agradó a Dios. La palabra agradó en griego es aporizo y está relacionada con la palabra usada como
título para la élite religiosa en los días de Pablo, los cuales se llamaban los apartados, que eran los fariseos. Fariseos. O sea, cuando hablamos de agradar, quiere decir que Dios se agradó. O sea, Dios me separó porque yo le agradé a Dios. Y es la misma palabra que ellos usaban. Ellos decían, nosotros somos el élite religioso que va y ha mantenido y va a mantener la santidad de Dios en el medio del pueblo judío. Y dice el apóstol Pablo, a Dios le agradó, o sea, Dios me apartó para que yo fuese y predicase y enseñase a los gentiles el camino a la vida eterna. Y el mismo mensaje que el apóstol Pablo recibió es el mismo mensaje que se nos fue comunicado a nosotros. Porque tú y yo también tenemos esa responsabilidad. Hermanos, no es responsabilidad del pastor, ni de los diáconos, ni de los sugieres, ni tampoco de los que tienen a su cargo el ministerio de evangelismo. No, el ministerio, hermanos, de predicar el evangelio es de todos y cada uno del que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Es para todos. Todos tenemos ese llamado a predicar el evangelio, a revelar a Jesús al mundo, a hacerle saber al mundo que Jesús vive aquí en mi corazón, que Jesús me ha transformado, que Jesús me ha dado una nueva vida, que ahora tengo esperanza, que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, que ahora voy a la eternidad a encontrarme con Jesús. No hay incertidumbre en mi vida, sino que hay seguridad en mi caminar. Continuando en el versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Si el apóstol Pablo dice, hey, a mí nadie me vino a enseñar. Yo me aparté a un lado donde estuve a solas con mi Señor. Estuve a solas con Jesús. Estuve a solas con Él, y a través de sus labios el mensaje de verdad, el mensaje de la palabra vino a mi vida y a mi corazón. ¿Y sabes qué? No me siento a gusto brincando todos estos puntos que tengo acá. Así es de que voy a pararle ahí. Es mucho el material, es mucho, hermano, lo que el Señor me dio como para dejarlo y desperdiciarlo. Yo sé que hablo mucho, pero bueno, ya me lo han dicho varias veces. Pero hermanos, es para el beneficio de la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado, Señor, de estar acá en tu presencia. Señor, cuánto y qué gozo y qué alegría, oh Padre mío, poder hablar de ti, hablar de tus negocios. Y Padre mío, no se puede evitar, mi Dios, el poder hablar lo que el Espíritu inspira a hablar y compartir lo que tú, mi Dios, quieres que escuchemos. Cuando, oh Padre mío, se nos limita o se nos es limitado el tiempo. Por ello, Padre, acá dejamos este mensaje, pero lo vamos nuevamente a retomar, mi Dios, cuando volvamos el siguiente domingo. Para que tu Espíritu continúe hablando a través de tu palabra en nuestras vidas y seamos, Padre Celestial, edificados a través de tu palabra. Gracias, Padre. Te doy este día y siempre en el nombre de Jesús, y todos decimos